Buenas. Queremos inicialmente agradecer al comité organizador de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Agradecidas pues en el marco del compartir en estos espacios pedagógicos y de transferencia del conocimiento. En el día de hoy pues vengo a presentarles nuestro trabajo de investigación, el cual es denominado la elaboración de un GUI basado en el método de PCA como un software, una herramienta de software para el control de los procesos estadísticos multivariantes, y que este GUI o Graphical User Interface se hizo en MATLAB. Los autores corresponden a Cárdenas Julinet, mi persona, Carrillo Gaylor, Aníbal Alvis y Carrillo Ganín. Dentro del marco, y para hacerles una introducción inicial del trabajo, dentro del marco industrial y global de la generación de electricidad, precisamente, tenemos unas concepciones bien definidas a nivel de variables y de controles de procesos. Sabemos pues que todo proceso queremos que esté en la sección normal de variación, es decir, las variables o los procesos, puntos, ítems que estén dentro de la normalidad o de lo que nosotros consideramos como normal o dentro del rango de operación. Pero normalmente y en muchos casos no funciona así. Siempre van a haber variables, puntos, tiempos, lapsos de tiempos en los cuales va a tener una especial variación, y es a causa de una o muchas variables. Entonces, lo que hace el método estadístico de control es precisamente la regulación y observación detallada de cada variable. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a tener en visión las causas de unas posibles fallas. Esto nos permitiría, pues, la detección de anomalías, la identificación del tipo de anomalía y la identificación precisamente de que si existen falsas alarmas. Es decir, que no siempre con que una variable en un lapso de tiempo se sobrepase de los límites superiores o inferiores, quiere decir que es falla. Puede ser una falsa alarma, o precisamente que en este caso pues el motor se salió o cambió de su nivel de operación. En contribución y continuando pues precisamente con esta introducción, el análisis de control de procesos multivariantes se basa principalmente en los procesos aritméticos, donde la ponderación de los pesos de cada variable es muy importante. Normalmente las observaciones se hacen cuando el total de incidencia corresponde a un 80% de afectación directa al proceso de esa variable. Entonces, lo que hacen las gráficas User Interface es precisamente la observación detallada, instantánea. Con esto quiero decir que momento cada segundo, la observación de cada una de esas variables. Entonces, gracias a estas herramientas, actualmente pues existe hoy las facilidades de contemplar el comportamiento real de cada variable. En las industrias, obviamente no están totalmente sistematizadas. Con eso quiere decir que también hay aportaciones a los humanos, a los operarios, a las personas de mantenimiento. Y esto muestra en nuestra investigación y nuestro estado de arte que el 70% de los eventos, de los errores o fallas que se han detectado de un proceso industrial han sido por parte de errores humanos. Entonces, evidentemente, la incorporación de técnicas de control y automatización, precisamente de detección y diagnóstico de falla, permitirán que se reduzca ese nivel de porcentaje, porque el operario o los humanos o el sector que no está sistematizado tenga el control propio de cada variable. Ahora, dentro del marco de esa industrialización, estas herramientas pues son válidas para todos los procesos de generación de electricidad, para generación de producción, para la generación de cualquier tipo de procesos donde se requieran esos planes de mantenimiento, y que eventualmente son en casi todos los procesos. Esto se basado en qué, o es globalizado de qué forma.
globalizado en PCA. PCA, Principal Component Analysis, escritos en sus siglas en inglés, que permiten precisamente el análisis de comportamiento absoluto de cada variable. A nivel metodológico de nuestro trabajo, nosotros hicimos una descripción de los componentes principales que se utilizan o la metodología de componente principal que se utiliza en la Graphical User Interface. Esta es utilizada, este principal component analysis, porque precisamente, como ya les he mencionado, observa al detalle cada componente y cada variable. Lo que hace este GUI es, bueno, se realizó el análisis de componentes principales y a través de eso entonces se designaron los componentes principales en dos fases. Entonces, para este análisis se hizo una parte offline y otra parte online. ¿Cómo así? El GUI considera que la parte offline es aquella parte donde están las características de las matrices intrínsecas al ingreso de los componentes principales. Se estandarizan los datos, se hace un análisis de varianza precisamente para normalizar el proceso, se hace una descomposición espectral donde tenemos vectores y tenemos los principales componentes sin la reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad quiere decir que nos vamos a quedar solamente con aquellos componentes principales que de verdad aportan al proceso. Entonces, ya en la parte offline en la parte online que queda, pues queda la estandarización de esos datos que tengo y a través de eso, entonces ahí sí puedo sacar mi T cuadrado, que es el T cuadrado Hottery, y el Q, que es otro indicador u otro estadístico que permite la observación detallada de cada proceso. Entonces, básicamente, T cuadrado y Q es un punto, es un número, pero que en nuestra gráfica, que más adelante se la voy a mostrar como resultado, interpolada a lo largo del tiempo va a reflejarse como una línea recta. Es decir, la unión de muchos puntos siendo el mismo punto. Esta ventana, o lo que les acabo de indicar que se desliza, que forma una línea finalmente, es una línea móvil, que obviamente va a tener sus reglas de ingreso para decir, bueno, si se pasa el T cuadrado y se pasa el Q, es decir, de nuestros límites, entonces ya se va a hacer una salida que vamos a considerar que algo está afectando. Entonces, si nos está afectando, tenemos que tomar nuevamente ese grupo de matrices o de observaciones para que nuestros componentes principales ya sean estandarizados con qué peso asignarle a cada variable. Entonces, ya vamos a hacer una descomposición de cuánto pesa cada variable. Tenemos un conjunto inicial, lo ingresamos, estandarizamos, que esa es la parte offline. La parte online, bueno, ya tenemos las variables que son afectadas, entonces vamos a hacer un análisis que permita que si pasan de los límites, que son T y Q, desde allí entonces vamos a observarlas a ellos individualmente. Entonces es el proceso que estoy mostrando en pantalla. La contribución de cada una de esas se calcula a través de un contabilizador que dice cuántas veces esa variable aporta. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a hacer un gráfico de contribución de esa variable y finalmente vamos a decir, bueno, la variable X, la variable Y, esa es la que tiene mayor afectación, porque ya yo le hice todo un proceso, pasó muchas veces el límite y de ese límite entonces lo que va a hacer esa variable es, listo, me sonó alarma y yo voy a identificar cuál es la ponderación a nivel de peso de esa variable. Ese es a nivel metodológico de pronto lo que significa detección y diagnóstico de falla. En la parte de resultados tenemos un flujograma, el cual nos permite pues mostrar los pasos que hicimos en esta GUI. Por una parte, pues inicialmente está nuestra presentación, en la gráfica pues mostramos cada uno de los autores, está una información general, el instalador del mismo y un tutorial de cómo instalarlo, cómo se utiliza. Pero intrínsecamente dentro de ese grupo o de esa interfaz necesitamos insertar los datos que deben ser en Excel
unos requerimientos que van a hacer que pues nuestra matriz no tenga, igual, y eso lo dice el instructivo, que no tenga espacio, que no tenga letras, que sea con comas y no puntos, etcétera. A raíz de que ya insertamos esos datos con esas características, entonces vamos a hacer un análisis de cada una de las variables que para nosotros van a ser unas verticales, y esos números o esas cantidades medidas a diferentes muestras van a hacer un cambio del análisis directamente hasta PSA, que nos va a ayudar a un T cuadrado, a unas fallas, a una identificación, pues obviamente finalizando todo el proceso de corrida del GUI. Los resultados, aquí les presento pues en las dos pantallas, en las dos figuras, una gráfica inicial donde miren que les muestro el instalador, donde se encuentra el tutorial, los autores, y que básicamente lo que nos muestra es que cada ventana tiene su funcionalidad. Por ejemplo, en el ingreso de datos, lo que ahorita les mencionaba en la parte de Excel, nosotros insertamos los datos y miren que en la figura A, pues encontramos un análisis temporal de serie o de series temporales, que quiere decir que nosotros insertamos una variable y esa variable nos va a tener límites superiores, la media aritmética y un límite inferior. Esto tengamos en cuenta que es basado en la campana de normalidad. Entonces, dentro de esos parámetros podemos observar en qué instante, en qué momento cada variable se comportó distinto. En la opción, en la página, la imagen B, esta imagen lo que nos muestra es que tenemos toda la cantidad de variables insertadas. Entonces nos van a decir, bueno, con cuántas variables o con cuántos grupos de variables nos vamos a quedar, que son las que mayores pesos tienen, que son los que yo pues normalmente llamamos los engivalores. Estos engivalores son los que corresponden a la ponderación de peso de cada una de esas variables. Entonces, esas son básicamente las plataformas o cómo se ve nuestra plataforma actualmente de SGUI. A nivel de conclusiones, pues tenemos evidentemente que si esto es una herramienta que nos permite detectar fallas anticipadas y que nos permite la observación individual de cada variable, pues evidentemente será algo muy útil, solamente no para las operaciones de los motores, sino para el operario, que es la persona encargada de hacer los reportes de forma periódica y que podrá tener control absoluto de cómo se comportó, si hubo fluctuaciones o no. Adicionalmente, pues cabe destacar que la inclusión de esta herramienta en los procesos de generación de energía siempre van a ser un aporte o un plus precisamente en el área de mantenimiento. Y en la parte de educación, pues va a ser una herramienta donde se podrán ilustrar y hacer más análisis de datos, observación de cada variable, el por qué se comporta cada variable así, en qué bajó, en qué subió, qué significa que baja, qué significa que suba, es decir, qué significa que esté sobre los límites superiores o inferiores. Entonces, básicamente esa era la idea de nuestro trabajo. Y de verdad que se vuelve una herramienta muy importante y de mucho beneficio tanto al sector educativo como para el sector industrial. Pues les presento nuestras referencias, de aquí pues extraímos las ideas que para nosotros eran importantes y veraces, tanto en nuestro marco teórico como en el por qué es necesario realizar estas gráficas o estas interfaces gráficas que permitan evidentemente una solución pronta a las observaciones individuales de cada variable. Muchísimas gracias.